Dios accesible, muchos están lejos de Él? ¿Por qué si Dios es un Dios cercano, muchos están apartados de Él? Y pensaba en eso, y pensaba que cuando era pequeño mi abuela me decía, Dios te va a castigar. Y yo crecí con la mentalidad de que Dios era un viejito enojado, sentado en un trono, en su trono de gloria, y que cuando yo fallaba y pecaba, Él dijo, oh, pecaste, te mandaré al infierno. ¿Y cuántos de nosotros en algún momento nos sentimos así con Dios? Nos sentimos que Dios ya se había aburrido de perdonarnos cosas que continuamente hacíamos. Muchos de nosotros no molestamos a Dios pidiéndole perdón porque creemos que Él ya no nos va a perdonar. ¿Cuántos de ustedes se cansaron de pedirle perdón a Dios por algo? ¿Cuántos de ustedes pidieron perdón por una situación y sintieron el perdón de Dios, pero las 4, 5, 6, 7 veces que volvieron a pedir perdón por la misma situación, la misma circunstancia, dijeron, ¿para qué lo voy a hacer? Ya no, ¿para qué? Y recuerdo que, fíjese, me acuerdo de un hombre llamado, no sé cuántos de ustedes saben quién es David Wilkerson, es medio raro el apellido de él, el escritor del libro La Cruz y el Puñal, el que ganó para Cristo a, ¿cómo se llama este muchacho? Nicky Cruz, sí, a Nicky Cruz. Y fíjese que él hace unos años él falleció en un accidente de tránsito. Y una de las cosas que siempre me acuerdo que yo veía los mensajes de él es que él siempre decía esto. O sea que todo predicador tiene un lema o frase que dice, nuestro hermano Víctor Ríos siempre dice, Dios es bueno todo el tiempo, God is good all the time. Entonces cuando usted oye la frase, ¿qué se acuerda usted? Víctor Ríos. Pero David Wilkerson, él siempre decía esta frase: cuando vaya al cielo y mire a Jesús, lo único que yo quiero es sacarle una sonrisa y que Él se acuerde de mi nombre. Siempre decía eso. Cuando vaya al cielo, y en todos los mensajes que yo lo pude ver a él predicar, siempre decía eso: hermanos, cuando yo vaya al cielo y mire a Jesús, lo único que yo deseo es que Él me mire a mí, recuerde mi nombre y que sonría. Y algunos van a decir, eso no es bíblico porque Dios sabe todo, Dios tiene contados los cabellos de tu cabeza, Dios, ni la hoja de un árbol se cae si no es la voluntad de Él, a Él no lo vamos a sorprender, Él sabe quiénes van a estar ahí. Y es cierto, hermano. Pero me encanta esa frase no solamente por el pensamiento poético o la manera tan bonita que es pensar de que usted llega al cielo. Imagínese usted llegar al cielo, llegar a la presencia de Dios, mirar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesús su Salvador, y Jesús se sonríe y le dice: Sujei, ¿cómo estás? Imagínate que tú llegas y tú miras a Cristo y digas: Estrella, llegaste. Charlene te estaba esperando. Y que se saque una sonrisa Jesús. Imagínate llegar al cielo y que ustedes ves un lugar que tú no conoces, sabes que es el cielo, que es diferente, y de repente, Richard, gracias por ser fiel. Y este hombre siempre decía eso en sus mensajes. Decía que él, su objetivo en la vida es llegar al cielo. Él sabía que iba a morir, y cuando llegara al cielo quería que Jesús sonriera y recordara su nombre. Y mi amado hermano, pensando en eso y escuchando uno de los mensajes de él en esta semana, el Señor ponía en mi corazón decirle a la iglesia que Dios es relación y no religión. Y una de las áreas de nuestra vida que nosotros debemos de conocer a Dios en relación y no en religión, no en la manera que nos enseñaron quizás la tradición, o no en la manera que alguien nos dijo, es cuando nosotros llegamos a Dios a pedirle perdón por alguna falta que hemos cometido. Y por eso en esta tarde yo quiero hablarte acerca del perdón de Dios. Quiero hablarte acerca, porque muchos de ustedes dicen, es tan sencillo como llegar y pedirle perdón. Pero ¿por qué
muchos le pedimos perdón y nos seguimos sintiendo culpables? ¿Por qué muchos? Porque es más, si yo pido perdón a alguien y esa persona me dice te perdono, ¿no le ha pasado a usted que a veces usted se queda con la sensación de que no ha pasado nada, que solo fue algo logístico, que solo fue palabras y que en realidad la cosa no cambió? Porque quizás la actitud de esa persona no ha cambiado hacia usted, o porque quizás usted lo hizo solamente para salir del compromiso, o porque quizás usted está convencida o convencido en su corazón de que lo que dijo fueron solo palabras, pero en su corazón todavía no había un verdadero arrepentimiento. Y fíjese que nosotros podemos hacer cualquiera de esas actitudes o tener cualquiera de esas situaciones con Dios. Podemos llegar a Dios y decirle: Señor, perdóname por ser mentiroso, perdóname por este mal pensamiento. Y por dentro, que Dios, que conoce nuestro corazón y las intenciones del corazón, Dios sabe que no estamos siendo sinceros con Él. Pero yo en esta hora yo quiero hablarte de eso, de eso. Y fíjense, muchos de ustedes, yo quiero darles un pasaje en la palabra de Dios. Vamos a ver dos pasajes. Primero quiero que busquen su Biblia, el libro de Lucas capítulo 7, versículo 36. Cuando usted encuentre Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50, ténganlo ahí en su Biblia. Y le quiero dar un pasaje de la palabra de Dios que es precioso en el libro de Salmos. Porque fíjense que muchos de nosotros a veces decimos: Dios se acordará de los momentos en los cuales yo he sufrido por algún pecado y que no le he pedido perdón. Dios se acordará de mis sufrimientos, de los momentos de tristeza, de los momentos de soledad, de los momentos en los cuales yo me sentí lejos de Él, de los momentos en los cuales yo sentí que Él no estaba conmigo y por eso fallé. Porque muchos de nosotros, vamos a ser sinceros y vamos a ser claros, porque queremos conocer a Dios en relación y no en una religión. Muchos de nosotros venimos a la iglesia, mostramos un semblante, mostramos un estado de ánimo. Interiormente solamente Dios sabe que no nos sentimos así, que nos sentimos de otra manera, contrario a lo que nosotros reflejamos exteriormente. Y yo le voy a dar ese pasaje en el libro, guarde Lucas 7:36, pero quiero compartir con ustedes ese pasaje de Salmos capítulo 56, versículo 8. La Biblia dice: toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no lo tienes anotado? El salmista dice: toma en cuenta las veces que yo he sufrido, regístralas en tu libro. Así como hay un libro de la vida, yo creo que Dios tiene un libro donde Él sabe cuándo ha sufrido por Él y cuándo ha sufrido por los pecados cometidos. Y mira este pasaje, dice: toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. Y irónicamente, el salmista parece que le está diciendo a Dios: ¿acaso tú no los tienes anotados? ¿Acaso tú no lo sabes todo y no sabes cuando yo he sufrido, cuando yo te he llegado a pedir perdón y no me he sentido perdonado? Y muchas veces, ¿sabe una cosa? Hablando del perdón de Dios, nosotros le echamos la culpa a Dios por no sentirnos perdonados. Cuando el perdón, cuando Dios lo da, Dios no lo da a través de lo que tú sientas o lo que tú no sientas. Cuando Dios te perdona porque Él es Dios. Y si Él dice: yo te perdono, aún no lo sientas, tú eres perdonado. Salmos capítulo 56, versículo 8. Salmos 56, 8 es. Salmos 56, 8. Dice: tome en cuenta mis lamentos. Y pensando en lo que es el perdón de Dios, hay muchos personajes en la Biblia de los cuales podríamos tomar ejemplo acerca del perdón de Dios. Pero hay una mujer en la palabra de Dios que nos enseña no solamente la actitud, pero también nos enseña dentro de la historia podemos ver
al otro personaje que está incluido en esa historia, que tiene la actitud contraria o la actitud religiosa y no la actitud de relación. Y se encuentra en el libro de Lucas capítulo 7 del versículo 36 al 50. Para que tengamos una idea clara de la historia. ¿Está puesto el sonido? Quiero que ustedes vean este video. Quisiera conocer a este hombre. ¿Tú crees que pueda ser el Mesías? Este fariseo invitó a Jesús a cenar, y Jesús fue a su casa y compartió su mesa. Vamos, niños, váyanse, ya oyeron. Váyanse. Son unos pequeños muy traviesos. ¿Qué está haciendo aquí? Yo no sé. Quisiera conocer a este hombre. ¿Tú crees que pueda ser el Mesías? Este fariseo invitó a Jesús a cenar, y Jesús fue a su casa y compartió su mesa. Vamos, niños, váyanse, ya oyeron. Váyanse. Son unos pequeños muy traviesos. ¿Qué está haciendo aquí? Yo no sé. Vamos a poder ver el video, hermanos, pero la historia es muy conocida. ¿Y por qué, qué les parece si la leemos mejor? Puestos de pie por última vez, hermanos, vamos a leer esa historia. En el libro de Lucas capítulo 7 del versículo 36 al 50, encontramos la historia de Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Como pudimos ver del video, Jesús llega a una casa invitado por un fariseo. Interesante, ¿no? Invitado por un fariseo. Y Jesús en ese momento era muy criticado por los religiosos de la época. Jesús fue criticado por sanar enfermos en el día de reposo. La ley decía, no se puede sanar en el día de reposo. Y los fariseos fueron los primeros que criticaban. Los fariseos veían a Jesús como un rebelde, un revolucionario. Es más, Jesús en la sinagoga, mientras él estaba leyendo el libro de Isaías, él declaró que él era el Mesías. Y en ese momento fue sacado a patadas de la sinagoga, porque para el fariseo eso era una herejía. Y dentro de ese contexto, dentro de ese conflicto que Jesús creaba entre los religiosos de la época, Jesús es invitado a un hogar. No de Simón Pedro, no se confunda, este es Simón el fariseo. Y lo vamos a leer antifonalmente. Yo leo el versículo 36, ustedes el 37 y así sucesivamente hasta llegar al 50. Amén. La palabra de Dios dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume.
versículo 40. Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Y ella le dijo: tus pecados, y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Oramos al Señor. Padre, gracias por esta preciosa palabra, Señor. Te pido que en esta hora esta palabra adquiera vida en los corazones, en las mentes, Señor, adquiera vida en la voluntad de cada uno de nosotros. Enséñanos a conocerte, a ese Dios perdonador, a ese Dios que nos perdona nuestros pecados, los arroja al mar y nunca más se acuerda de ellos. Ayúdanos a aceptar tu perdón por aquellas cosas que día a día, vez tras vez, te pedimos perdón, sabiendo, Dios, que tú ya pagaste el precio en la cruz del Calvario, que tú ya moriste por esa situación y que tú lo único que quieres es que luchemos para serte fiel por amor a ti y solamente por amor a ti. Enséñanos a partir de ahora que cualquier palabra que salga de mi boca sea para edificación de las vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Fíjese que en esta historia, mi querido hermano, vemos tres personajes. Vemos a la mujer pecadora, a Simón el fariseo y a un personaje llamado Jesús. Me llama la atención esta historia por dos razones. Porque esta historia habla de la manera en que un hombre religiosamente invita a Jesús a su casa. Y como le dije al principio, en esta serie de mensajes vamos a conocer a ese Jesús de relación y no al Jesús que quizás porque nosotros actuáramos de una manera se nos enseñó. Fíjese que uno de los sinónimos o de los significados de la palabra religión es la manera en que el hombre busca a Dios a través de sus propios medios y leyes. Y un fariseo de la época, un fariseo en esa época era un hombre religioso. Es más, los religiosos de esa época enseñaban más leyes dictadas por hombres que las leyes que Dios enseñó en el Pentateuco, en las leyes que Dios le dio a Moisés en las tablas de la ley. Las leyes que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob dieron al pueblo de Israel habían sido sustituidas por las leyes humanas. Ejemplo claro es el que mencioné acerca del día de reposo, de no hacer el bien en el día de reposo. No se podía hacer absolutamente nada. Habían leyes, habían cosas que no se podían hacer. Por ejemplo, el lavarse las manos. O sea, Dios tenía unas leyes acerca de la limpieza, de la higiene, impuestas por los hombres, no por Dios. Pero me llama la atención en este pasaje que si usted va al versículo 1, dice la palabra de Dios: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. ¿Cuántos de ustedes han rogado alguna vez? ¿Cuántos de ustedes alguna vez tuvieron a alguien al cual, vamos a ser sinceros,
Aquí está mi esposa, lo voy a decir. Yo a María nunca le rogué así de que, por favor, acéptame, cásate conmigo. La tuve que conquistar, que es diferente. Pero cuando yo tenía 16, 17 años, y que uno cree que cada persona con la que empieza una relación es el amor de la vida de uno, y usted le dice te amo a cualquier persona porque uno cree que sabe lo que es amor, y sin conocer a Dios, una persona que yo le dije, le rogaba, aprendí a jugar básquetbol por ella, iba a los lugares que a ella le gustaban, todo, me averiguaba todo lo que le gustaba a ella para aprender. Y le rogaba, haceme caso, por favor, decime que sí. Y fíjese, a ella le gustaba, yo por las amigas decía, le gustaban los tipos de peinado de una manera, yo iba y me peinaba de esa manera. Y yo rogaba, por favor, haceme. Yo recuerdo una vez que le llegué a decir, por favor, haceme caso, y le rogué. Yo no sé cuántos de ustedes han rogado alguna vez, pero este hombre vio a Jesús y le rogó, siendo un fariseo, un religioso, le rogó a Jesús. Empezó con la actitud correcta. Más adelante vamos a darnos cuenta que no es cómo empecemos, sino cómo terminemos. Porque este hombre llega a Jesús y le ruega, por favor, entra a mi casa y ven. Y la primera cosa que quiero que veamos es esa, mi querido hermano, y es nuestra condición, perdón. Uy, ¿eso ya estaba? Déjame regresar. Aquí. Rogar sin entender tu condición es religiosidad. Tú puedes rogarle a Dios. Tú puedes venir delante de Dios a pedirle algo que tú necesitas, pero si no entiendes tu condición delante de Dios o quién tú eres delante de Dios, es solamente un método religioso para acercarse a Dios. Es tu manera de acercarte a Dios, pero no es la manera que Dios dice que te debes de acercar a Él. Porque quiero enseñarte lo que la palabra de Dios dice. Y ese es el pasaje que estábamos viendo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él. Y sabe que este estaba diciendo, ven, entra a mi casa. Ilústrame con tu enseñanza. Enséñame. En el video no lo pudimos apreciar, pero más adelante vemos la cara de muchos de los religiosos mirando a Jesús con una cara de que este hombre tiene sabiduría, este hombre enseña algo bueno. Y yo me imagino al fariseo, él está aquí porque yo le rogué. Él está aquí porque yo le pedí que viniera. Si ustedes no yo fui el que le rogué. Y fíjense que él dice, habiendo entrado a la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Jesús no solo entró a la casa, sino que llegó y se sentó a la mesa y se hizo un banquete grande. Pero sabe una cosa, una de las cosas que nosotros debemos de entender para entender el perdón de Dios es que tú puedes rogarle a Dios, pero necesitas entender tu condición delante de Dios. ¿Cuál es nuestra condición? Déjame, yo no sé si se salió. Ok, aquí está. Esta es nuestra condición, hermanos, delante de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3, versículo 10 y 12, dice, no hay justo, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjese que ¿por qué traje ese pasaje? Romanos capítulo 3 es una biografía y el apóstol Pablo, si usted quiere saber quién es el hombre delante de Dios cuando nosotros no nos acercamos a Dios de la manera correcta, lea Romanos todo el capítulo 3. Y todo el capítulo 3 de Romanos enseña una sola verdad. El hombre sin Dios no es justo, no puede tener justicia propia, su justicia son como trapos de inmundicia. Todo lo que nosotros hagamos, todos nosotros nos hemos alejado de Dios por nuestro pecado. El pecado nos aleja de Dios, nos separa de lo que Dios quiere que hagamos, nos separa de los propósitos de Dios. Y me llama la atención, mi querido hermano, que este hombre, el fariseo, se acerca y le ruega, pero no tenía la actitud correcta. Fíjese que Jesús le pudo haber dicho que no. Pero Jesús, que conoce todo, sabía exactamente todo lo que iba a suceder.
Y en el pasaje, regresando al pasaje y tomando este ejemplo de rogar sin entender tu condición es religiosidad, quiero decirte una verdad, que cuando tú le pidas a Dios que te perdone, pero en tu corazón no tienes la actitud de entender que has fallado, que has ofendido a Dios, que Dios se siente mal porque tú has ofendido su misericordia, su favor, lo que Él ha depositado en ti, tú has hecho mal. Si tú no tienes esa actitud, déjame decirte, 1000 veces puedes llegar a donde Él y no va a causar ningún efecto, ningún cambio, ninguna acción en tu vida, porque solamente la actitud correcta es la que puede causar que Dios te perdone y que tú sientas ese perdón y que existan cambios en tu vida. Y fíjese que este hombre rogó, Señor, entra a mi casa. Pero la segunda cosa que quiero que veamos, hermanos, en este pasaje es que el arrepentimiento sincero, mi querido hermano, es una actitud de adoración que nos coloca en la posición correcta delante de Dios. El arrepentimiento sincero es una actitud de adoración que nos coloca en la posición correcta delante de Dios. ¿Por qué? Porque ¿dónde estaba el fariseo? El fariseo estaba sentado en la mesa al mismo nivel que Jesús. Porque ¿quién era la visita? Jesús era la visita. Fíjese una cosa, hay algo que el Señor me decía mientras estaba haciendo este mensaje. Tú muchas veces has dicho, Señor, visítanos. Y es cierto, yo lo he dicho, hermano, aquí en la iglesia. Muchas veces le he pedido, Señor, visítanos. Y ¿sabe qué? Hoy esta semana, mientras estaba orando, en uno de estos días, yo le dije al Señor, yo dije, Señor, yo quiero que el domingo tú visites la iglesia. Y literalmente, hermano, Dios me dijo, para de pedir que te visite, porque yo quiero habitar en la iglesia y en tu vida. Yo no quiero llegar solamente el domingo y hacer algo de visita. Yo quiero habitar, yo quiero entrar, yo quiero quedarme, porque el Cristo que murió en la cruz es el Cristo que permanece en tu corazón siempre, no el que llega de visita y se va. Es aquel que llega a tu vida, cambia tu vida y se queda ahí para hacer algo en tu vida. Pero nosotros muchas veces le decimos, estamos como el fariseo, Señor, te ruego que me visites. Y no le decimos, Señor, quédate. Habita. No es lo mismo pedirle a Dios la visitación que pedirle a Dios que Él habite en nosotros. Y la Biblia declara que usted es templo y habitación del Espíritu Santo. Y mi querido hermano, algo que yo quiero que entienda en este pasaje, que la actitud, el arrepentimiento sincero es una actitud de adoración que nos coloca en la posición correcta delante de Dios. La posición del fariseo era en la misma mesa donde Jesús, pero la mujer que venía después, no el fariseo, sino la mujer que vino después, mire lo que hizo. Dice la palabra de Dios, entonces una mujer en la ciudad que era, mire que era, pecadora. Ella era pecadora. ¿Sabe qué? Eso es lo que quiere Dios, que nosotros lleguemos delante del Señor. Yo vengo como un pecador que te he fallado. Señor, yo te he ofendido. Pero no con aquel carga de pecado, de que he pecado, no me voy a poder levantar, sino que con la seguridad de que lo que yo tengo de pecado, cuando llego delante de Jesús, todo puede cambiar. Mire, dice, esta es una mujer pecadora. Al saber que Jesús estaba en la mesa, en la casa del fariseo, ella no solo sabía que Jesús estaba de visita en la casa, sino hasta sabía que Él estaba en la mesa sentado. Trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de Él, a sus pies llorando, comenzó a rogar, a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Sabe qué? Por eso es que yo le dije al principio, el arrepentimiento sincero es una actitud de adoración que nos coloca en la posición correcta.
¿Cuál es nuestra posición cuando nos acercamos a Jesús? No es en la mesa, porque usted no está ni... Muchos no reciben el perdón de Dios porque se ponen al nivel de Dios. Pero la actitud correcta de nosotros es tirarnos a los pies de Jesús y decirle: Señor, yo te he fallado, humillarme, yo quiero ungir tus pies porque yo sé que soy indigna. Y saben una cosa, la actitud de la mujer de ungir los pies de Jesús es increíblemente importante, porque muchos de nosotros le damos más importancia al que está ungido que a los que ungen. Para Dios es más importante el que unge, porque el que unge es el que se humilla. Esta mujer estaba ungiendo los pies de Jesús y se estaba humillando. Y una de las cosas que nosotros como hijos de Dios debemos de entender es a humillarnos delante de Dios. Ahora, este mismo pasaje, quiero que vea lo que dice el libro de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, mire lo que dice. Y cuando usted vea esto, a mí, mire, Dios me habló de una manera tremenda. Porque, mire lo que dice, pero es la misma historia, pero en el Evangelio de Marcos. Una de las cosas que me encanta de Marcos es que da detalles que Lucas no da. Y mire lo que dice, pero estando en Betania, en casa de Simón, ¿qué dice? El leproso. Toma más masa, periquito. ¿No que eras el fariseo religioso el que todo el mundo tenía que respetar? Y Marcos dice que Simón, el fariseo, el que todo el mundo respetaba, era leproso. ¿Sabe una cosa? En ese tiempo era mejor ser pecador que ser leproso, porque el leproso era considerado maldito delante de Dios. Y aún así él estaba en la mesa, pero la pecadora se tiró a los pies de Jesús. Y dice, el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro y perfume y nardo puro con mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Mire, aquí hay algo bien importante. Dice que esta mujer quebró, rompió